Hermanos, como dijimos, vamos a compartir los primeros 10 versículos del capítulo 11 de Romanos. Como dijo Esteban, ya se va acercando a fin esta primer y larga etapa, los primeros 11 capítulos, donde, donde está la doctrina de la salvación, donde está la doctrina de la gracia, la doctrina de que Dios nos escogió. Eh, la verdad que fue potente. Realmente hay partes que uno se queda asombrado de lo que Dios es, de como hablamos la última vez que me tocó a mí hablar sobre el poderío de Dios, sobre su soberanía, donde vemos un Dios soberano. Romanos es un libro que te hace comprender que nosotros no somos nada, no hemos hecho nada para alcanzar esta salvación y que Dios es soberano. ¿Mm? ¿Qué le puede hacer, qué le puede decir el barro al alfarero, el vaso de barro al alfarero? ¿Qué le puede decir? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Hermanos, si te parece, si estás escuchando, si a vos te parece duro algunos puntos de Romanos, eh, no te olvides de este pasaje que está en el libro de Apocalipsis. Cuando estemos allí en el cielo, todos les vamos a decir al Cordero: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. En aquel tiempo, cuando se manifiesten las intenciones ocultas de los corazones, como dice la Biblia, cuando los pecados de algunos se hagan patente, cuando se revelen las intenciones, eh, cuando veamos la realidad, cuando, cuando nosotros experimentemos el saber cómo fuimos conocidos nosotros, cómo fue la verdadera historia de la vida, no vamos a poder decir otra cosa que justos y verdaderos son tus caminos. Por eso, cuando hay algo que hoy no entiendo, cuando hay algo que me parece no lo sé, no lo puedo digerir, descanso en esta palabra. Justos y verdaderos son tus caminos. Todo lo que Dios haga lo va a hacer bien. Todo lo que Dios haga lo va a hacer con justicia, con santidad, va a ser bueno. Por eso hay que descansar un poco en lo que hemos aprendido. ¿Mm? Si Él escogió desde antes de la... Yo descanso en Él, que si Él lo hizo, está bien, está perfecto. Él es mejor que yo, no, infinitas veces, mucho mejor que nosotros. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. ¿Mm? Entonces, descansamos en eso. Y otra cosa te quiero decir que también, quizás no te estás dando cuenta, pero a lo largo de estos días que hemos entendido un poco la doctrina que Romanos nos regala, cuando vuelvas a leer el Evangelio de San Juan, te vas a dar cuenta que hay huecos que había antes que ahora están siendo llenados por lo que hemos aprendido. Hay palabras de Jesús que nos desconcertaban, pero ahora entendiendo la salvación, la predestinación, wow. Hoy al terminar voy a compartir dos pasajes. ¿Mm? Pero esos huecos que había, ahora los voy entendiendo. ¿Por qué? Por haber entendido Romanos. Bueno, sin extenderme más, quiero pasar al capítulo 11. Quiero decirles que este no es un capítulo descolgado o totalmente distinto a lo que el pastor Edgardo habló la última vez. Esto es una perfecta continuación del tema que estaba hablando Edgardo. Tal es así que para arrancar el capítulo 11 tengo que dejar patente los últimos dos versículos del 10, porque en esos dos últimos versículos del capítulo 10 es donde se explaya por lo menos estos primeros 10 versículos del capítulo 11. Entonces, para recordar, el capítulo 10, versículo 20 decía: e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde
y contradictor. Es como que estos dos versículos, de estos dos versículos va a hablar los primeros 10 del capítulo 11, ¿no? Que por un lado estaban los escogidos, que Dios con su sabiduría, con el puro afecto de su voluntad, como dice el libro de Efesios, dice acá, no buscaban a Dios, no estaban ahí buscando a ver dónde hallarlo, sino que no buscaban a Dios, no preguntaban por Dios, pero se encontraron de repente con la gracia del Señor, salvando sus vidas, dándoles vida eterna, siendo parte del rebaño. Y por otro lado vemos al pueblo que se decía al pueblo de Dios, lo vemos que la realidad, este pueblo siempre fue un pueblo rebelde, siempre fue un pueblo contradictor. Extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hermanos, siempre fue de dura cerviz el pueblo escogido de Dios. Hay un pasaje que está en Deuteronomio 7, versículos 7 al 9, dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Dios lo escogió a Israel para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. Pero mira cómo continúa. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Hermanos, Romanos siempre vuelve con un tema, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Escogió a este pueblo insignificante para que sea el pueblo de Dios. Y ahora este pueblo que se creía que ya era el pueblo escogido, el pueblo de Dios, de repente manifiesta lo que siempre habló el Antiguo Testamento, que Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No era la bendición solamente para Israel, sino para todas las naciones de la tierra. Entonces, como el versículo 21 del capítulo anterior termina, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor todo el tiempo, el capítulo 11 empieza diciendo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? A ese pueblo que le fue rebelde, a ese pueblo que le fue contradictor, a ese pueblo que fue idólatra, a ese pueblo que no cumplió con sus mandamientos, a ese pueblo que ya lo desechó, ¿no? Seguro, ¿no? Y Pablo dice, en ninguna manera. Dios, por más que las obras de este pueblo haya sido terribles, rebeldes ante él, él muestra que la salvación no depende de las obras, sino del que llama. ¿Me entienden? Entonces dice, no, absolutamente no es así. No los desechó a todos. Miren, busqué un par de versículos nada más, pero Dios se había comprometido con este pueblo. Dios le había hecho promesas de fidelidad absoluta hacia su pueblo. Dice el Salmo 89, del 31 al 37. Miren lo que dice el Señor. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, como un testigo fiel en el cielo. Jehová dijo en el Salmo 94:14, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Y Isaías 49:15 dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí
que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Hermanos, como esto hay muchos pasajes donde Dios le dice, yo voy a ser fiel, como dice en el Nuevo Testamento. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Por eso esa pregunta, ¿los desechó? Había una sola respuesta, no, Él no desechó. Solamente que, como el título dice hoy, si mi pueblo fuere como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. Siempre el Señor mostró que de todo un pueblo, la verdad que los que se salvan, los que llegan, los que alcanzan la meta, siempre fue un remanente. Como dijo Jesús, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. La historia de Israel te va mostrando. Salieron más de 1 millón de personas de Egipto, pero a la tierra prometida llegaron los Josué y Caleb, de todos los que salieron de 20 años hacia arriba. El resto quedaron todos muertos en el desierto. Moisés, el libertador, no le dejó pasar a la tierra prometida. Hermanos, constantemente Dios va buscando un remanente. Y hoy va a hablar de otro remanente, que quiere decir, el camino es ancho, pero la puerta pero el camino a la salvación se hace angosto. La puerta es estrecha para todos, pero para los que van a ser salvos es angosta. Hermanos, siempre el Señor ha mostrado a través de la historia, por más que salieron 1 millón, de 20 años para arriba, entraron Josué y Caleb, y punto. ¿Me entienden? Muchos quedaron en el desierto, porque blasfemaron su nombre, porque lo tentaron, porque murmuraron, porque desconfiaron, porque se quejaron, los fue dejando. Y ahora, ¿qué pasa? Y ahora va a pasar lo mismo. En esta nueva etapa, donde empezó el Evangelio a predicarse en todo el mundo, ¿qué pasaba con Israel? Dice, entonces, ¿Dios desechó a Israel? En ninguna manera. Y miren lo que dice Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo está diciendo, mirá, la prueba evidente de que Dios no desechó a su pueblo es que yo soy judío, yo soy israelita, soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Hermanos, como leyó hoy mi hermano en el libro de Hechos, muchos judíos fueron salvos. Acuérdense de la primera predicación de Pedro, más de 3.000 pasaron de muerte a vida en esa predicación. Muchos creyeron en el Señor, pero evidentemente estos muchos no significan todos los israelitas, sino esto es un remanente. Y Pablo está diciendo, Dios no desechó a su pueblo. De hecho, mírenme a mí, yo soy salvo y yo soy israelita, soy descendiente de Abraham. Pero quizás un judío ya se le abrirían los ojos cuando dijo, soy de la tribu de Benjamín. Cuando lees la historia en el libro de Jueces, en los últimos 2 capítulos del libro de Jueces, vemos que la tribu de Benjamín fue la primera tribu en ser borrada prácticamente de la historia de Israel. Hubo una pelea, los benjamitas, no sé si te habían dicho benjamitas, eran hombres perversos, malvados, y en un momento violaron a una mujer que era la esposa de un levita. Esto se desparramó rápido por todo el resto de Israel. Se juntaron todas las tribus, las 11 tribus, para hablar con la tribu de Benjamín, que le entreguen a esos hombres perversos que hicieron esos. Los de la tribu de Benjamín se dijeron que no, se endurecieron y pelearon. Como tenían unos cuantos soldados, esa tribu de Benjamín le hizo la guerra a las 11 tribus. Tuvo una victoria, segunda victoria, pero en la tercera batalla fueron aniquilados todos los hombres de Benjamín, prácticamente no quedó nadie. Y en el último capítulo de Jueces, en el
capítulo 21, versículo 6, Jueces 21, 6, ¿qué dice? Dice: y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron: cortada hoy es hoy de Israel una tribu. Cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Por qué? Porque los mataron a casi todos. Entonces, el judío, cuando escucha: yo soy de la tribu de Benjamín, está diciendo: wow, que ya eran cortados, que habían desaparecido prácticamente, Dios de una forma prodigiosa ha seguido esa descendencia, y que nos está hablando, este fariseo, este hijo de Israel, es de la tribu que había desaparecido. Otra vez el tema recurrente: Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios está diciendo: por más que para el mundo esté perdido esa tribu, acá hay un salvo, y yo lo salvé. Entonces, dice el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han sido derribados, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Hermanos, Pablo no tuvo un mejor ejemplo, que fue inspirado por Dios directamente, de una situación que ocurrió en Israel en el pasado cercano de ese pueblo. Elías, porque si Pablo trae a Elías acá, es necesario que nosotros también recordemos un poco la historia de Elías. Le dedica prácticamente 3 versículos, ¿me entienden? Y es necesario que traigamos a Elías. ¿Quién era Elías y qué hizo? Hermanos, cuando Israel conquistó la tierra prometida, Dios le dijo: tened cuidado de no mezclarte con las naciones que conquistás, y ni se te ocurra adorar a los dioses de esas naciones, porque por esos dioses y por esas costumbres que tiene es que yo los desecho a todos. Tened cuidado. Lo primero que hizo Israel después de conquistar a la tierra es mezclarse con los demás pueblos, y lo peor de todo es empezó a adorar a los dioses cananeos, y especialmente a Baal. Era una época a donde realmente, como dice el versículo 21, el pueblo fue muy rebelde a Dios. Fornicaba espiritualmente, que quiere decir ofrecía sacrificios a dioses ajenos a Jehová en todos los lugares altos, alrededor de las ciudades. Hermanos, fue rebelde Israel, y llegó a tal punto en la época de Elías, que prácticamente fue borrada casi la religión israelita. Cuando buscaron un profeta, había 450 profetas de Baal y uno solo de parte de Dios. Elías vivió un momento de la historia como quizás estamos viviendo nosotros: un pueblo desenfrenado, las blasfemias hacia Dios, un pueblo corrupto, apostasía, idolatría, desconocimiento de la palabra del Señor, rebeldía. Y llegó a estar tan abrumado Elías, que hasta llegó a pensar que había quedado él solo, porque a todo lo que él miraba estaba mal, estaba todo en franca rebeldía contra el Señor. Y te quiero contar algo que hoy, estudiando esto, me sorprende, ¿no? Baal era un dios cananeo
que era el Dios de las lluvias. Era el Dios que gracias a él supuestamente venían las lluvias y por eso venía la fertilidad en la tierra. Entonces, cuando Elías le dice a Dios que no llueva durante 3 años, que no llovió porque él oró, es porque él estaba enfurecido con esa idolatría. Él estaba enfurecido con su pueblo idólatra. Entonces, para mostrar que ese Baal era una porquería para su pueblo, ¿qué hizo? Le pidió a Dios que no lloviera para mostrar que ese Dios pagano no tenía ningún poder. ¿Me entienden? Por eso, hoy cuando lo estaba leyendo, digo, dice Elías que era sujeto a pasiones. Yo digo, ¿qué pasiones tenía Elías? Tenía odio, tenía rabia, tenía ira. Porque cuando vos te compenetrás, cuando vos te envolvés en la obra del Señor, en los caminos del Señor, ya empezás a ver las cosas como las ve el Señor. Él estaba enfurecido con su propio pueblo. Tal es así que cuando se queja con Dios no dice nosotros, no, tu pueblo, miren, hace la lista. Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altades han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Están denunciando ante el juez lo que hizo su propio pueblo. Él ya prácticamente se apartó de ese pueblo, lo denuncia, y aunque sea en contra de él, aunque sea en contra de su prosperidad, de su bienestar, le pidió por favor que no llueva. ¿Para qué? Para mostrar la gloria de Dios, para que Dios se glorifique. Hermanos, el siervo de Dios lo único que busca es que Dios se glorifique en todas las situaciones. Él pidió esa oración hasta hoy me parecía tan rara, tan absurda, que no llueva. No, que no llueva para mostrar que Baal no es nada, que no llueva para mostrar que la fertilidad, la lluvia, la bendición solamente viene del Señor. Para mostrarle a sus consiervos, a su compatriota, digamos, cuán equivocado están. Sufran, aprendan. Y cuando veo a Elías en esa confrontación con los 450 profetas de Baal, ¿qué hace él? Derrama agua en el holocausto. Hacía 3 años que no tenían una gota de agua, él la derrama. ¿Para qué? Para mostrar que realmente nuestro Dios es el Dios de dioses, el Señor de los señores. Y para mostrar que lo que los demás pueblos tenían no era nada, no existía. También, al estudiar la historia de Elías, vemos cómo los pueblos de la tierra temían a Dios. Cada vez que Israel iba a pelear, los pueblos de la tierra temblaban. Este es el Dios que los sacó de Egipto. Este es el Dios que mandó las 10 plagas a Faraón. Lloraban y se alentaban unos a otros. Bueno, pongamos todo lo mejor, ya la batalla está perdida, pero hermanos, el extranjero tenía reverencia a este Dios que no conocían. Y los propios hijos cambiaban al Dios verdadero por los ídolos. Cambiaban el único Dios que los había salvado, que había pensado en ellos, que los había escogido. Lo cambiaron, se prostituyeron por esos dioses que no eran dioses. Elías estaba enfurecido, hermanos. A veces pasa que hay, como esta época que yo veo de lo que estamos viviendo, donde realmente son pocos los que deciden volver a la palabra del Señor, volver a tomar a Dios como un rey soberano, a volverse a someter, a hacer lo que Dios quiera, a consultarlo, a orar, a apartarse del mundo. Hoy ves que todo se está derrumbando. Elías veía lo mismo, todo se estaba derrumbando. Y Pablo, ¿qué veía? Todo Israel se estaba perdiendo. ¿Sí? Dice en versículo 5, versículo 4, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Hermanos, aún en ese pueblo que se había perdido,
aún en ese pueblo rebelde, Dios escogió otra vez a 7.000 personas. Y dice en el versículo 6, el 5, y así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Hermanos, ¿por qué escogió Dios a esos 7.000 hombres? Por gracia, por gracia. Y ahí otra vez está mostrando cómo Dios, cuando todo está perdido, para Dios no estaba nada perdido porque Él tenía sus escogidos. Elías no lo veía, pero Dios sí. ¿Sí? ¿Y cómo salvó a esos 7.000? ¿Qué dice el versículo 5? Por gracia. No porque ellos hayan sido mejores. Y si realmente ellos no doblaron sus rodillas, ¿saben por qué fue? Por la gracia del Señor. Porque Él habrá puesto el querer como el hacer. Porque no dice, yo los salvé o yo tengo los... No, porque se portaron bien. No, por gracia. Por gracia. Siempre la salvación es por gracia, hermanos. Dice el versículo 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Hermanos, lo que Pablo está diciendo, la obra y la gracia son dos cosas que nunca van a poder caminar juntas. O es obra o es gracia. ¿Sí? Si es gracia, pero vos tuviste que hacer algo, aunque sea un 1%, ya no fuiste salvado por gracia. Fuiste salvado por la gracia de Dios más tu obra. Si vos es algo que no puede caminar junto, o es gracia o es obra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, a veces acá hay discusiones, no por gracia, por obra. Yo te pregunto a vos, cuando estés en el cielo, cuando recién llegues, si tenés la bendición de que seas uno de los salvos, y venga alguien y te pregunta, ¿qué hiciste vos para estar acá? Yo pienso que la mayoría vamos a decir, nada, yo no lo merezco. Esto fue por gracia, por lo que hizo Jesucristo, por lo que hizo su Espíritu Santo, por regalarme la fe, por abrirme el entendimiento. ¿Yo qué hice? No hice nada. Eso es lo que vos vas a decir allá en el cielo, es lo que estamos enseñando acá, en la tierra. La salvación es por gracia. Nada hay que nosotros podamos hacer. Hermanos, Dios, empieza el capítulo 11, ¿desechó Dios a todos? No, Dios no desechó porque Él cumple su palabra. Pero no quiere decir que todos los israelitas iban a ser salvos. Es lo mismo que decir, todos los cristianos ahora van a ir al cielo. No, los escogidos van a ir al cielo. Los que crucificaron al viejo hombre van a ir al cielo. Los que sufrieron juntamente con el Señor, si es que sufrimos juntamente con Él. Los que tengan el Espíritu Santo, no todos los que van a la iglesia. Es lo mismo. ¿Todos los israelitas se van a salvar? No, hay un remanente escogido por Dios. Amén. Dice en el versículo 7, ¿qué pues? ¿Saben qué? Yo muchos años leía mal el versículo 7 de Romanos. Lo leía todo como si fuera una pregunta. Yo leía, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Pero no es así. Era incorrecto mi forma de leerlo. El versículo 7 se lee así, como dice. ¿Qué pues? Los que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. No es una pregunta, es una afirmación. Lo vuelvo a decir, lo que buscaba Israel no lo alcanzó. ¿Lo buscaba Israel? Por obras, lo buscaba, ¿qué hacía? Bueno, no sé lo que hacía, pero no lo alcanzó. ¿Obras? No
no lo alcanzó. ¿Qué quería? Cumplir la ley. ¿Cómo lo buscaba? ¿Se portaba bien 10 días y un día metía la pata? ¿Cómo lo buscaba? ¿Cómo? Pues no sé cómo lo buscaba, pero no lo alcanzó. Pero dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. O sea, los escogidos. Entonces por eso vuelvo a los dos versículos, ¿ves? A los dos versículos que terminó Edgardo. Dice, fui hallado de lo que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Quiénes eran esos que no lo buscaban y los que no preguntaban por Dios? Los escogidos. Los escogidos. ¿Y por qué los salvó? Por gracia. Por gracia. Es clarito. No lo buscaban y Dios lo salvó. Versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Acá se vuelve a repetir en el versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo alcanzó. ¿Qué buscaba con su rebeldía? ¿Llamar la atención a Dios? Perdió no alcanzó la salvación. ¿Qué buscaba? Lo sé. Pero si no se apoyó en la gracia del Señor, si no se apoyó en la misericordia, si su corazón no fue emblandecido por el Señor, no lo alcanzó. En cambio, el escogido es como vos y como yo. No lo hemos buscado, porque no me digas vos que, yo buscaba al Señor. No, vos no buscaba. Dice, cada uno se apartó por su camino, todos le dimos la espalda al Señor. ¿Qué dice Romanos capítulo 5? Que éramos enemigos de Él, enemigos de Él. Hermanos, ¿cuál es la condición nuestra antes de conocer al Señor? Éramos enemigos del Señor. Nosotros no buscábamos al Señor. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le arrastrare, no le trajere. No me venga con que sí, yo siempre de chico lo busqué, vos no buscaste nada. Y cuando Dios decidió salvarte, ¿sabes qué? ¿Sabes qué hizo? Primero, cambió tu corazón. Porque con ese corazón perverso y engañoso no puedes buscar al Señor. Cambió tu corazón. El que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. Primero cambió tu corazón. Yo lo creía al revés. Yo acepté a Jesús, primero lo busqué, lo acepté y después cambió mi corazón, me hizo nacer de nuevo. No. La palabra dice, vos no podés buscar a Dios ni encontrarlo. Primero yo te hago nacer de nuevo. Y después, con ese nuevo corazón, vas a ver y te vas a poder decidir por Dios. Y tercer punto, la fe necesaria para todo esto no era nuestra, no era mía. Fue un regalo de Dios, esa fe salvadora, que cuando cambió mi corazón, pude asearme del Señor Jesús. Así que yo no lo busqué, así que yo no pregunté por Él, así que Él cambió mi corazón, así que Él me regaló la fe. Pero ahora, sí, desde ese día yo me puse las pilas y estoy con el Señor. Así que Él produce el querer como el hacer, no sos vos tampoco, ese proceso de santificación que vos querés agradar al Señor, que por amor a Él querés hacer todo lo que Él diga, eso ¿quién lo hace? El Señor pone el querer como el hacer. Dice que fuimos llamados para que anduviéramos en las obras que Él preparó de antemano. Todo lo hizo el Señor, hermano. Dice una cosa muy importante, que es un tema muy importante que voy a hablar ahora. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron, ¿qué cosa? Endurecidos. Hermanos, ¿qué es el endurecimiento de Dios? Nosotros siempre cuando hablamos de un corazón endurecido, creo que el 99% de los cristianos piensa en el faraón. Endurecido, el faraón. Es más, Romanos dice, ¿y qué si yo queriendo mostrar mi poder endurezco al faraón? ¿No? Hasta Romanos usa al faraón como un ejemplo de alguien que fue endurecido, ¿no? Su corazón. Quiero contarte que en el libro de Éxodo, capítulo 4 y capítulo 7,
Dios le dice a Moisés que va a endurecer el, el corazón de Faraón, ¿sí? Dice, por ejemplo, versículo 4:21 y Éxodo capítulo 4, versículo 21 y Éxodo capítulo 7, versículo 3. Acordate, capítulo 4, 1 y 7, 3. Dice así. En uno dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y el versículo 7.3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Sí? Entonces Dios le dice a Moisés, antes que vaya, yo voy a endurecer el corazón del Faraón para mostrar las maravillas que tengo preparadas. Entonces todos nos quedamos con eso. ¿Sí? ¿Viste? Dios endureció. Yo no estoy acá hoy para defender a Dios, no, Dios es soberano, Dios hace lo que quiere, pero también tengo que ser justo de cómo fue cronológicamente este hecho. Porque hoy quiero mostrarte que el que primero fue el que endureció el corazón fue el propio Faraón. Primero fue el Faraón que endureció su corazón. Porque todas las veces que la Biblia, después de este ejemplo, vamos a recorrer otros ejemplos. Todas las veces que Dios endurece el corazón, es como una forma de castigo o de juicio, porque antes de eso el hombre fue rebelde y obstinó su corazón. Cuando el hombre es rebelde, cuando el hombre endurece él mismo su propio corazón, después, como consecuencia de eso, viene el juicio de Dios. Y una forma de hacer el juicio es endurecer los corazones. No me voy a adelantar, lo vamos a ver punto por punto. O sea, tenemos Éxodo 7, 3, Dios dice eso. Ahora vamos 7, del 11 al 14. Vamos a ver quién es el que endurece el corazón. Éxodo 7, 11 al 14. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas las varas de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ahí no dice que Dios lo endureció. Vamos a ver unas seguidillas de versículos donde es el Faraón que endurece su corazón. 7, 22 al 24. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Sí? Capítulo 8, versículo 13 al 15. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Capítulo 8, versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Capítulo 8, 32. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó a aquellas moscas de Faraón, de sus siervos, de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Éxodo 9, 7. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces endureció el corazón el Faraón. Él mismo lo endureció. Capítulo 9, versículo 12. Ahí viene. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Hermanos,
Primera de Samuel capítulo 6, versículo 6, palabra de Dios. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que lo había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Hermanos, este endurecimiento, por supuesto que Dios endureció su corazón para mostrar su gloria, su poder, pero lo que Dios predetermina, por un lado, siempre se va a cumplir. Pero por otro lado, el faraón no puede decirle a Dios, ay, porque vos endureciste mi corazón. No, siempre que Dios endurece, antes hubo una rebeldía, antes hubo una desobediencia. Le dijeron, deja ir a mi pueblo. No. Siempre antes de que Dios endurezca, hay una rebeldía. ¿Quién es el que endurece el corazón? El hombre, primero. Proverbio 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Isaías 63:10 y 17. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Versículo 17. ¿Por qué, oh Jehová, nos ha hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Por lo que dice el versículo 10. Porque ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. O sea que Isaías 63, en el versículo 17, le pregunta a Dios, ¿por qué endureciste nuestros corazones? Pero 10 versículos antes estaba la respuesta, porque fuiste rebelde, por eso. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿No te llamó la atención esta pregunta que le hacían al Señor Jesús? En Mateo capítulo 13, versículo del 10 al 15, dice así: Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Hermanos, los discípulos le fueron a Jesús a decir, ¿por qué no hablas claro como hablas con nosotros? Y Jesús le dijo, yo a propósito les hablo por parábola. ¿Pero para qué? Porque yo quiero hablarles, pero que ellos no quiero que ellos entiendan. Porque yo quiero que oigan, pero que no escuchen. Hermanos, ¿a dónde vas a ver la doctrina de que Dios escoge, sino en estas palabras? Después de que leíste Romanos, que hemos explicado hasta el cansancio, que a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó. Acá Jesús está diciendo, yo a propósito hablo con parábolas, para que viendo no vean. ¿Y por qué hace eso el Señor? Porque esto es el juicio de Dios para esta gente, porque Él se está remitiendo a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, que lo leyó un poco el pastor en la clase pasada, está hablando de quién ha creído nuestro anuncio. Y le pregunta el profeta a Dios. Y en ese capítulo Dios le dice, yo quiero que hablen, que escuchen pero que no oigan, yo quiero que miren pero que no vean. ¿Por qué? Porque el capítulo anterior, ese es el capítulo 6 de Isaías, el capítulo 5 te muestra lo que vimos recién. El pueblo rebelde y contradictor, el pueblo que abandonó al Señor. Lo vamos a ver ahora. Mira lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 11 y 12. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo
vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hermanos, ¿entendés ahora, después de haber estudiado Romanos, estas palabras? Jesús está predicando y está diciendo, a viva voz te está diciendo, lo hago a propósito, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. ¿Cómo que el Señor hablaba para que no se conviertan? Hermanos, si ahora entendiste Romanos, ahora vas a entender. Dios, ¿por qué predicaba para que no se conviertan? Porque no eran de sus ovejas. Porque esto era un juicio de Dios, por la rebeldía que había en esos judíos, por la rebeldía que leyó hoy Esteban, que Bernabé y Pablo los echaron, que ellos dijeron, se sacudieron el polvo y dice, bueno, nos vamos a los gentiles. Eran rebeldes, eran terribles. ¿Quiénes mandaron a matar a Jesús? Los fariseos, ¿o no? Y bueno, hay una guerra, pero solamente que estos no eran los enemigos como fuimos nosotros del Señor. Nosotros fuimos enemigos, pero a su vez Dios nos había escogido. Pero a estos Dios no los escogió. Muchos serán llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos son los llamados con parábolas, pero pocos los escogidos, los discípulos. ¿Me entienden? Muchos son llamados por la predicación, pero pocos son los que Dios abre el corazón para que entiendan, que les cambia ese corazón de piedra en un corazón y como en Lidia, y abrió su corazón para que entendiese las palabras de Pablo. Hermanos, por parábolas a lo demás, pero a los escogidos, sí, bien, vení que te explico clarito, a vos clarito, al otro parábola. Pero el Señor hizo esto, léelo, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. ¿Cómo puede ser? Jesús hablaba para que no se conviertan. Bueno, ahora con Romanos lo entendés. Lucas 8:10. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Me entendés, hermano? Que no es una doctrina descolocada, que está... Ahora, después de Romanos, si Dios te da la gracia, lo vas a ver en todos los detalles. No en estos solo versículos, en muchos te vas a dar cuenta. Que Dios dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? ¿Al mundo? No, a la iglesia. Y se entregó a sí mismo ¿por quién? Por ella. Se entregó por la iglesia, por los escogidos. Cuando vos entiendas esta doctrina, lo vas a ver en todos lados, que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad, y no porque haya visto nada en nosotros, a los que hoy son salvos y a los que van a ser salvos. Ahora, ¿por qué hacía esto Jesús? Isaías capítulo 6, versículo 9-10. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no os comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Pero ¿por qué Dios endureció tanto el camino? Porque tenés que leer el capítulo 5. Te hago un resumen. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad por heredad hasta ocuparlo todo. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en su banquete hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos.
Ay de los que traen la iniquidad con cuerda de vanidad y el pecado como coyunda de carretas, los cuales dice, venga ya, apresúrese su obra y veamos y acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan sus derechos. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Hermanos, después de este capítulo viene, ¿a quién enviaré? Bueno, anda, pero esto va a ser para juicio lo que vas a hablar. Vos vas a hablar para que den cuenta de las palabras que hables en el día postrero, como pasó con Jesús. Dice, yo no juzgo a nadie, la palabra que he hablado, de ella darán cuenta. Hermanos, cuando el hombre se hace rebelde, endurece su corazón, Dios también endurece el corazón de ese hombre. ¿Cómo hace Dios para endurecer los corazones? Te lo enseña Romanos también. Te deja, te abandona, te deja. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a pasiones, Dios los entrega. Y cuando Dios te entrega, tu corazón se endurece. El libro de Hebreos constantemente te dice, hijo mío, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Por lo menos 3 veces. Si no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, nosotros no tenemos que endurecer nuestros corazones. No es un juego el Evangelio, es la vida va en ello. Entonces dice el capítulo 7, el versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Hermanos, dentro de estos escogidos también estaban esos israelitas, esos 3.000 que le dieron su vida a Jesús después del sermón de Pedro, esos muchos que creyeron en las sinagogas. Bueno, ahí están los escogidos, también están los escogidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oído con que no oigan hasta el día de hoy. Hermanos, ese endurecimiento Dios lo manda. ¿Pero por qué? Porque antes de eso hay una rebeldía terrible de los fariseos, de los publicanos, de los que quisieron apedrear a Pablo, de los que lo quisieron matar. Siempre antes del endurecimiento hay realmente una rebeldía. Pero Dios tiene su remanente. Siempre Dios tiene, cuando vos ves todo perdido, como Israel, Dios tiene a sus escogidos. Por lo cual mueve cielo y tierra hasta hacer ese llamamiento que le llamamos un llamamiento eficaz. De toda esa escoria nos rescató a nosotros. Nosotros no éramos mejores que los que nos rescató. ¿Y por qué nos rescató? ¿Por qué? Por su gracia, por el puro afecto de su voluntad. Cuando yo me miro a mí y miro al impío, yo me doy cuenta que yo no era mejor. Quizás como Pablo, Jesucristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, termina el versículo 9 y 10 con un fragmento de un salmo de David, que dice así: se ha vuelto su convite en trampa y en red,
en tropezaderos y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Hermanos, un lugar seguro que tenían los israelitas, un lugar ganado, donde tenían el pacto, la gloria, la ley, un lugar donde vos te sentás a comer tranquilo, que bajás la guardia. Eso tenía Israel, tenía todo, pero no fueron escogidos. Los que se perdieron no fueron escogidos. Muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Con esto quiero terminar. Cuando Esteban leyó esa primera parte en el libro de Hechos, capítulo 14, ¿no? 13. Capítulo 13, dice que creyeron todos los que fueron ordenados para vida eterna. Había gente que estaban ordenadas ya para vida eterna. Y esos fueron los que creyeron. O sea, viste que Esteban dijo, prestá atención cada palabra. Con Romanos vos entendés ahora esto. Dice que creyeron todos los que habían sido ordenados para vida eterna. Y con esto quiero terminar. Te invito a leer San Juan, capítulo 10, versículo 26. Otro pasaje que después de Romanos lo empezás a ver desde otro punto de vista. San Juan 10, 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Por qué no podían creer? Porque no eran de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Romanos, a los que antes conoció, a esto también llamó. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Miren, cronológicamente estos dos pasajes. Cronológicamente, mis ovejas, primero, ya son de él. Oyen la voz. Primero fueron las ovejas, pero después oyeron la voz. Yo las conozco y me siguen. Y después yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Hermanos, ya eran ovejas y después se escucharon. ¿Cómo que ya eran ovejas? Sí, ya estaban en el redil de Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y un día apareció el Señor con su palabra y escucharon esa palabra y entregaron sus vidas por esa palabra de Dios. Ya eran ovejas. Dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ellos creen porque son de mis ovejas. Y yo les doy vida eterna. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, nadie te puede arrebatar de la mano del Señor. Si alguien se pierde, ¿cómo? ¿Fue arrebatada de la mano del Señor? ¿O no era oveja del Señor? Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Hermanos, ¿me entiendes que ahora cuando vos lees el Evangelio ves a Jesús de otra forma? Ves a Jesús que cuando ora dice, no oro por todos, oro por los que van a creer. Ves a Jesús que dice, está mal echar la comida, agarrar la comida a los hijos y tirarle a los perrillos. ¿Por qué ves a un Jesús distinto? Porque entendés que hay un grupo de escogidos que Dios escogió, que no sabemos cómo,
pero como dice el libro de Efesios, por el puro afecto de su voluntad. ¿Me entiendes? Cuando vos lees esto, vas entendiendo. Yo esto les predico por parábola para que no entiendan. Mira, Pedro, Satanás te pidió para zarandearos, pero vos una vez vuelto, ¿cómo? Ya sabía que iba a ir y que iba a volver. Una vez vuelto, confirman los hermanos. Pero a Judas, ¿qué dijo? Satanás entró en su corazón y no le habló. Y así terminó. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Que Dios te bendiga en esta noche. Espero que haya sido de bendición. Para mí, el solo hecho de preparar este tema fue de bendición. Me inspiró mucho la vida de Elías, la volví a leer y a mí me gustaría ser un poco como Elías, que aunque todos marchar contra la corriente actual, incluso de muchos cristianos que están con el evangelio de la prosperidad, con el evangelio de que yo quiero todo ahora, con el evangelio de que yo quiero plata, yo soy hijo del rey. No, yo me identifico con otro Cristo, con el que anduvo haciendo bienes, con el que dijo, mi padre trabaja y yo trabajo. Amén. Dios te bendiga.